El asado seguía en el horno, el aroma llenando la cocina. Acababa de glasear los pies de manzana cuando Tadeo entró cerrando la puerta lateral con tanta fuerza que los frascos de especias temblaron en la repisa. Todo lo que haces es tomar espetó con los ojos encendidos, enrojecidos en los bordes. ¿Qué le has dado alguna vez a esta familia? Me giré despacio con las manos aún húmedas por lavar los platos. Pensé que había escuchado mal. No podía ser que hablara en serio, no después de todo. Pero siguió como si algo amargo guardado por años por fin se desbordara. Vives aquí de a gratis desde hace años. Nosotros pagamos los servicios. Nosotros hacemos el trabajo de verdad. Detrás de él, Marisol se apoyaba contra la pared del pasillo con los brazos cruzados y una cadera inclinada en esa pose de desafío que parecía ensayada. Tal vez ya es hora de que busque otro lugar donde vivir, dijo sin mirarme. Estamos intentando construir una vida aquí, Tadeo. Necesitamos espacio. Espacio. En la casa que yo compré. La que renové con mis ahorros de jubilación cuando su departamento se inundó. La que ocuparon solo por unos meses después de que nació el bebé. Miré al suelo un buen rato. La loseta de la cocina tenía una pequeña grieta, probablemente de cuando se me cayó la olla de cocción lenta el invierno pasado. Recuerdo haber limpiado el desastre antes de que alguien lo notara. Nadie lo notó nunca. Tomé la toalla junto al fregadero y me sequé las manos con calma, con cuidado. La doblé una vez, luego otra. Bueno, dije con la voz firme, supongo que sí, así es como se sienten. Ninguno de los dos respondió. Volví a los pies, revisé la temperatura del horno y pasé junto a ellos sin decir una palabra. Sus ojos no me siguieron. No preguntaron a dónde iba, solo me dejaron desvanecerme por el pasillo. El temporizador del pie sonó detrás de mí mientras subía las escaleras. Me senté en el borde de la cama, la misma en la que había dormido por casi 20 años. El colchón tenía un hundimiento de mi lado, desgastado por las noches que me quedé despierta, leyendo, esperando, rezando. Desde abajo risas subían por las rejillas de ventilación. No me moví. Tadeo tenía 12 años cuando su papá falleció. Recuerdo que no habló durante una semana. Solo se acurrucaba en el sofá con esa cobija roja mirando la pared. Le preparaba avena todas las mañanas, aunque nunca se la terminaba. Decía que me preocupaba demasiado. Tal vez sí, tal vez por eso le di todo. Saqué la mitad de mi pensión cuando me dijo que quería empezar su propia empresa de jardinería. No lo dudé, ni siquiera cuando la cajera del banco me preguntó, ¿está segura, señora? Le dije que mi hijo tenía un sueño, solo necesitaba que alguien creyera en él. Cuando Marisol entró en labor de parto prematuro, Tadeo me llamó en pánico. No tenían suficiente para pagar las cuentas del hospital. Vendí mi anillo de bodas a la mañana siguiente. No se los dije. Solo transferí el dinero al hospital y le dije a Tadeo que estaba resuelto. Se mudaron 2 semanas después de que me jubilé. Dijeron que sería temporal. Convertí la habitación de huéspedes en un cuarto para el bebé. Durante 5 años cuidé al pequeño mientras ellos trabajaban. Sin paga, sin horarios. Solo pañales biberones y noches largas con un bebé que no dejaba de llorar. En navidades pasadas, Tadeo me daba una vela o una taza, decía, gracias por todo, ma, antes de volver con el resto de la familia. Pero la Navidad pasada, ni siquiera levantó la vista de su celular. Abrí el cajón y saqué una caja pequeña. Adentro, un bono de ahorro, una pulsera del hospital y el recibo de la casa de empeño, donde vendí mi anillo. Dicen que la memoria se desvanece con el tiempo. Qué curioso, la mía solo se agudiza. Abajo, el temporizador del horno volvió a sonar. Nadie lo apagó. Bajé cuando la mesa ya estaba puesta y los pies enfriaban en la encimera. El comedor estaba lleno, 12 lugares cada uno, arreglado con platos de plata, servilletas dobladas, ramas de canela atadas con hilo.
Me pasé la mañana haciéndolo parecer sacado de una revista. Nadie preguntó dónde había estado. Tadeo estaba sentado a la cabecera cortando el asado que yo había preparado desde el amanecer. Marisol servía vino riendo con su hermana, como si no acabara de sugerir que me fuera. Su hijo Emiliano corría alrededor de la mesa, casi tirando la salsa de arándanos. La atrapé justo a tiempo. Nadie lo notó. Empezamos a comer sin bendecir la mesa. Solo el tintineo de copas, charlas ruidosas y el rechinar de las sillas contra el piso. Me senté en la esquina, cerca de la cocina, lejos del árbol. Alguien había puesto un plato disparejo frente a mí, sin servilleta, sin copa de vino. Se sirvieron ellos mismos. Pasaban los platones por encima de mi cabeza, nunca hacia mí. Me llené el plato al final con papas frías y un pedazo de carne ya reseco en los bordes. Tadeo se levantó casi al final de la comida, alzando su copa. Solo quiero decir lo afortunados que somos por tener esta casa, esta familia, por estar construyendo algo bonito juntos. Todos alzaron sus copas. Yo tomé un sorbo de café. No mencionó quién pagó la primera hipoteca, ni de quién seguía siendo el título de la casa. Más tarde, mientras repartían los regalos, observé desde el borde del sofá. Cada nombre se leía en voz alta: Marisol, Emiliano, Tadeo. Incluso la hermana de Marisol. La pila de regalos se hacía más pequeña, las risas más fuertes. No había nada para mí, ni siquiera una tarjeta. Me excusé a la mitad de abrir los regalos. En la cocina me quedé frente al fregadero lavando platos que nadie me pidió lavar. La casa detrás de mí estaba llena de voces, pero ninguna pronunció mi nombre. Me sequé las manos y miré la puerta trasera. Era hora de irme en silencio. Seguían abriendo regalos cuando me escabullí. Subí despacio, no por dudar, sino por claridad. No empaqué mucho: 2 mudas de ropa, una bolsa de aseo y la carpeta que guardaba bajo llave en el cajón inferior. Registros de la propiedad, recibos del banco, el título original. Los guardé en mi maleta de viaje y tomé el reloj de mi mesita de noche. El reloj de David. David lo usó todos los días durante 30 años. Cambié la correa 2 veces, el cristal una. Lo sostuve en mi palma un momento antes de ponérmelo en la muñeca. Pesaba más de lo que recordaba. Miré la habitación por última vez. La colcha en la cama, hecha a mano, hace años. Las fotos aún enmarcadas en la cómoda, las que yo puse porque nadie más lo hizo. No las tomé. No las necesitaba. Abajo las risas seguían. Escuché a Marisol hablar de planes para Año Nuevo, a Tadeo reír demasiado fuerte, a Emiliano chillar por una consola nueva. Estaban llenos, cálidos, satisfechos. Caminé descalza por el pasillo. Las luces del árbol seguían parpadeando con su alegría artificial. Dejé un sobre pequeño en la encimera de la cocina. No lo sellé, solo doblé la nota una vez. Dejo de tomar desde ahora. Eso fue todo. Salí y cerré la puerta con suavidad. Sin portazo, sin escena, solo un clic silencioso. Mi coche estaba frío, el parabrisas ya empañado por la neblina del Valle de México. No encendí el motor de inmediato. Me quedé un momento con las manos en el volante, dejando que el silencio se asentara. Luego retrocedí por el camino que yo había pagado para pavimentar y tomé la carretera vacía. No miré por el retrovisor, ya sabía lo que vería. Los PAI seguían enfriándose en la encimera cuando me fui. Pasaron 3 semanas sin una palabra, ni una llamada, ni un mensaje, ni un golpe en la puerta de la casita modesta que renté en las afueras de Querétaro. No esperaba que lo notaran de inmediato. Estaban demasiado acostumbrados a que todo funcionara, a que yo me asegurara de que así fuera. Entonces paré. Llamé a la escuela y cancelé los pagos automáticos de la colegiatura de Emiliano en la academia privada. La secretaria sonó sorprendida, incluso decepcionada, pero no preguntó por qué. Cancelé la póliza de seguro del coche,
Tadeo nunca notó que estaba a mi nombre. Detuve la transferencia mensual que cubría el faltante de su hipoteca. Todo lo hice en silencio. El día 22, mi celular vibró. Tadeo, la tarjeta no pasó. ¿Qué está pasando? Miré la pantalla un buen rato antes de escribir una sola línea. Yo pensé que nunca le di nada a esta familia. No puse punto. No envié nada más. No hubo respuesta esa noche. Pero a la mañana siguiente desperté con 14 llamadas perdidas Tadeo Marisol, incluso un número desconocido. Sin mensajes de voz. Solo timbres acumulados como si el pánico se apilara. Puse el celular boca abajo y preparé una taza de café fresco. Afuera, la neblina se disipaba de las ventanas, el sol calentando la esquina de la pequeña cocina. Era un silencio que antes me ponía nerviosa. Ahora me abrazaba. Pensaron que había desaparecido. En cierto modo lo hice. Pero lo que no entendían era que no me había esfumado. Solo recuperé las piezas de mí que creyeron que les pertenecían. Y el silencio que me dejaron, se lo devolví. Luz deslizó la carpeta por la mesa, sus dedos tamborileando ligeramente en la esquina. Revisé el título de propiedad. Dijo con los ojos tranquilos detrás de sus lentes. Sigue a tu nombre, completamente. Asentí, pero la confirmación aún golpeó en lo profundo. No estaba sorprendida, solo cansada. Cansada de recordar todo lo que ellos eligieron olvidar. Lo revisamos juntas, silenciosamente, con profesionalismo. Página por página. El fondo para la colegiatura, aún a mi nombre. Lo había creado cuando Emiliano cumplió 2 años. Un pequeño fideicomiso suficiente para una buena universidad. Nunca preguntaron de dónde venían los cheques de la colegiatura. Yo nunca se los dije. Así se sentía mejor en ese entonces. Luz resaltó los montos, rodeó los sellos del banco, enganchó copias al paquete oficial. ¿Quieres congelar todo?, preguntó. La miré. Cada cuenta, cada transferencia, cada pago automático. Asintió una vez y se puso a trabajar. Redactamos la primera notificación, un alto legal al fideicomiso. Luego la revisión del gravamen de la hipoteca. Firmé una moción para iniciar la reevaluación del título. No para transferirlo a Tadeo, para asegurar la venta sin su opinión. Por tantos años cosí sus redes de seguridad, pagos discretos, apoyo silencioso, cada decisión tomada por amor que lentamente se convirtió en expectativa. Ya no más. Luz cerró la carpeta y la empujó hacia mí. «Tienes todo el derecho de hacer esto, Amalia». «Lo sé», dije. Por primera vez lo sabía de verdad. Fuera de su oficina, el viento frío cortaba la banqueta. Me ajusté el abrigo, respiré hondo y caminé hacia el estacionamiento. Era hora de visitar la casa otra vez, pero no para quedarme. Estacioné al otro lado de la calle. El mismo camino de entrada. Las mismas persianas descascaradas. Seguía pareciendo mi casa, aunque ellos se habían convencido de lo contrario. Usé la llave de repuesto. Nunca cambiaron las cerraduras. Una parte de mí esperaba que alguien hubiera empaquetado mis cosas dejándolas junto a la puerta. Pero el closet del pasillo estaba intacto. Así que me moví rápido, silenciosa como el aire. Una caja. Eso era todo lo que vine a buscar. Los gemelos viejos de David. Un montón de álbumes de fotos. La colcha que mi madre cosió cuando nació Tadeo. Los puse con cuidado dentro de la caja procurando no arrugar nada. Entonces lo escuché. Voces en la sala. Me detuve con la caja aún en los brazos. «Va a regresar arrastrándose», dijo Tadeo, con un tono casual, casi aburrido. «No tiene a dónde ir». Marisol soltó una risita. «Por favor». Nunca fue generosa. Solo le gustaba tener el control. Todo venía con condiciones. Alguien más rió. La hermana de Marisol, tal vez. Tantos años haciéndose la santa. Quiero ver cuánto aguanta sola ahí afuera. No estaban enojados, ni siquiera heridos. Estaban divertidos. Me quedé ahí, inmóvil como piedra. Dejé que sus palabras me atravesaran como agua fría.
Habían reescrito la historia con tanta facilidad. No lloré, no me anuncié, no necesitaba defender lo que ya habían decidido no ver. Me giré por el pasillo con la caja en las manos y dejé que la puerta se cerrara con un clic. Nadie lo notó, nadie me siguió. Para el anochecer ya estaba a medio camino de la cabaña junto al lago, pequeña silenciosa, aún a mi nombre. Un lugar del que nunca preguntaron porque asumieron que no tenía nada propio. Se equivocaron. Y ahora nunca lo verían. El mensajero tocó justo antes del mediodía. Tadeo debió abrir la puerta porque la siguiente llamada llegó en menos de 20 minutos. Su nombre iluminó mi celular, el mismo número que había estado en silencio por semanas. Dejé que sonara una vez antes de contestar. ¿De verdad vas a desalojar a tu propio hijo? Su voz se quebró entre incredulidad y rabia. No me inmuté. No estoy desalojando a mi hijo, dije con calma. Estoy recuperando mi casa. Silencio en la línea denso y cargado. No puedes hacer esto. Puedo. Ya lo hice. Los documentos se habían notariado el día anterior. Luz manejó los trámites. El título, la liberación del gravamen, la moción para vender cada paso, dado con precisión tranquila. Sin drama. Solo hechos. Solo papel. Tadeo no preguntó por los detalles. Nunca preguntó quién pagó los impuestos prediales o quién mantuvo los servicios cuando él estaba sin trabajo. Solo ahora lo notaba, ahora que el suelo bajo sus pies no estaba garantizado. Tengo un hijo, espetó. ¿Crees que Emiliano merece esto? Creo que Emiliano merece crecer con gratitud, dije. Colgó. Para cuando amaneció al día siguiente, un letrero blanco estaba firme en el jardín frontal. En venta. Fresco, audaz, imposible de ignorar. Llegué temprano. Estacioné al otro lado de la calle, bajo un árbol seco, con el motor apagado, el aliento empañando el parabrisas. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. Tal vez siempre lo fue bajo el peso de todo lo que cargué en ella. La oficial de la subasta estaba en la entrada con una carpeta en la mano, su expresión indescifrable. Profesional, distante, solo haciendo su trabajo. Tadeo llevaba una chaqueta arrugada, Marisol atrás de él. Primero parecían confundidos, luego en pánico, luego furiosos. Tadeo me vio a través del parabrisas y cruzó la calle antes de que alguien pudiera detenerlo. No puedes hacer esto. Siseó lo bastante fuerte para que la oficial lo oyera. Estás tirando por la borda todo lo que construimos. Me bajé despacio, parándome en la banqueta tranquila. No dije, estoy recuperando todo lo que di. Me miró con la boca abierta. Tienes razón, ¿recuerdas? Continué. Nunca le di nada a esta familia. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Marisol no habló. Solo estaba ahí con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, los ojos yendo de mí al letrero en el césped. La oficial carraspeó. Estamos listos para comenzar. Asentí y me hice a un lado. El resto pasó rápido. Ofertas claras. Pujas directas. Para las 2 de la tarde la casa tenía comprador, una pareja jubilada de fuera del estado. Estrecharon manos, sonrieron, preguntaron por las escuelas de la zona. Entregué el papeleo final a la oficial y me giré para irme. Tadeo no me siguió. Marisol se apoyaba en el barandal del porche, con los brazos ahora flojos, la cara vacía. Mientras caminaba a mi coche, no me sentí triunfante, solo firme. Pensaron que estaba blufeando. Pensaron que mi silencio era debilidad. Pero el martillo había caído. La casa ya no era suya para dar por sentada. Y yo ya no era la mujer que podían relegar al fondo. La tetera se apagó con un suspiro suave y el aroma del café recién hecho llenó el pequeño departamento. Me serví una taza y me acerqué a la ventana, la que daba al parque y a la biblioteca de la esquina. La neblina cubría la banqueta, pero el cielo estaba despejado. Ahora tenía una silla junto a la ventana.
mis libros apilados con cuidado a un lado. El tocadiscos giraba lento, dejando que la voz de Etta James envolviera el silencio en algo cálido y familiar, sin pasos arriba, sin puertas que se azotan, solo quietud y mi propia respiración. Había desempacado, lo que importaba, unas fotos enmarcadas, el reloj de David La Colcha. El resto lo dejé atrás como viejos hábitos. No los extrañaba. Mi correo sonó justo después de las 10. De Marisol Martínez, asunto. Ahora lo entiendo. Miré la pantalla un momento antes de abrirlo. No era largo, solo unas líneas. Ahora lo entiendo, lo siento. Por todo lo que dije, por todo lo que no vimos. No espero que respondas, solo quería que lo supieras. Lo leí una vez, luego otra. No dolió, no satisfizo. Simplemente fue. Pasé el cursor sobre el botón de responder, pero lo alejé. En cambio, hice clic en archivar. No por enojo, no por orgullo, solo por paz. Ese correo no era una puerta, no era un salvavidas. Era una onda demasiado tardía para detener la marea que ya me había llevado a un lugar mejor. La música cambió de pista y me recosté en la silla con la taza caliente en las manos. Afuera, una madre caminaba con su hija, envueltas en bufandas, riendo por algo que no podía escuchar. No necesitaba escucharlo. Ya estaba en casa.